Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Felipe Díaz. El día de hoy yo los acompaño pues a todos ustedes con estas charlas. ¿La idea cuál es? La idea es abrir un espacio. Vamos a hacer unas charlas con cierta periodicidad, con cierta frecuencia, en donde vamos a hablar diversos temas acerca del espiritismo. La idea es comenzar con unas charlas básicas que abarcan unos conceptos muy básicos, muy generales, y posteriormente, en las siguientes charlas, profundizar sobre los diferentes aspectos de manera más detallada y un poco más compleja. La charla del día de hoy va enfocada principalmente a las personas novatas, a las personas que apenas están conociendo o apenas están iniciando el estudio del espiritismo, o a las personas que realmente no tienen idea pero se interesan sobre algún concepto del espiritismo. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Dan una charla sencilla sobre los conceptos básicos acerca de un tema muy sencillo. Les recordamos que pues la idea de hacer esto online, de hacer esto en vivo, es que después de la charla, si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna crítica, alguna sugerencia, alguna cosa que quieran compartirnos, el chat está abierto, inmediatamente se nos va a responder. También para charlas futuras, cualquier recomendación, cualquier cosa, va a ser muy bienvenida y pues la idea es comenzar por eso. ¿Listo? Bueno, entonces la charla el día de hoy, ¿cuál es? Es acerca de los mitos y las realidades del espiritismo. Entonces, ¿por qué escogimos esta charla para arrancar, para iniciar? Pues básicamente porque encontramos que en el común de la gente hay mucha confusión con respecto a algunos conceptos. Que cuando dicen espiritismo, no todas las personas piensan en el espiritismo realmente como se entiende en la actualidad, como está fundamentado, como están todos los conceptos organizados, sino no, dicen espiritismo y piensan en brujos, piensan en magos, piensan en hechicería, piensan en rituales, piensan que es mentira, o sea, piensan muchas cosas que realmente se ha confundido mucho el concepto. Entonces, esa es la idea de la charla del día de hoy, saber cuáles son los mitos actuales, tratar de desmentirlos a la luz de los conceptos que da la doctrina, mirar qué porción de realidad hay en cada mito y asimismo aclarar realmente qué es y qué no es el espiritismo. Bueno, entonces para hablar de espiritismo, encontramos que en el año 1857, el 18 de abril, se publica el Libro de los Espíritus, en donde Allan Kardec, personaje muy importante del espiritismo, que posteriormente en otra charla vamos a hablar de manera más detallada, vamos a hablar de manera más puntual sobre este personaje a mayor profundidad, crea el neologismo espiritismo, que viene del francés espiritisme, que significa espíritu o espíritu e ismo doctrina. Entonces crea el espiritismo, doctrina espírita, donde el concepto lo define, lo arma, lo fundamenta, se forman los pilares del espiritismo en este nuevo libro, el libro de los espíritus, lo hace con el fin de al crear este neologismo para diferenciarlo de todos los conceptos previos, de todos los conceptos anteriores que se tenía sobre la comunicación de los espíritus con los hombres, de todos estos conceptos supernaturales, entre comillas, sobrenaturales, que existían en ese momento para hacer la diferenciación. Sin importar esto, este libro tuvo un impacto muy grande, tuvo un impacto que muchos aprovecharon. Entonces personas que hacían diferentes prácticas en su momento comenzaron a adoptar este nombre simplemente para que sus prácticas tuvieran como más fuerza, y ahí fue que se comenzó a confundir el concepto de espiritismo. Entonces esa es la idea, porque en la actualidad todavía el concepto pues, por personas se confunde. Entonces esa es la idea del día de hoy, es cambiar un poco la percepción que tenemos acerca del espiritismo, saber qué es el espiritismo y qué no es el espiritismo, cambiar esa percepción de que cuando ustedes están en sus casas, en sus hogares, en las calles, en las clínicas, en el trabajo, y llega una tercera persona y les dice a ustedes alguna anécdota o menciona la palabra espiritismo, ¿qué es lo primero que ustedes se imaginan? ¿Qué es ese concepto arraigado que ustedes tienen? Que les hace, que les pase ya por la cabeza. ¿Qué es lo primero que se imaginan ustedes allá en sus casas en este momento que estamos dando la conferencia cuando les decimos espiritismo?
Unos piensan que es el demonio, otros piensan que son comunicaciones con X o Y entidad, que son fantasmas, etcétera. O sea, hay muchos conceptos vagos y pues la idea es aclararlos. Entonces, ¿qué tanto de esto es mito? ¿Qué tanto es realidad? ¿Qué tanto es falso? ¿O qué tanto es verdadero? Esa es la pregunta que nos hacemos hoy y la que realmente queremos aclarar. Entonces, el espiritismo, mitos, algunos piensan que puede ser comunicación con el demonio, con el diablo, entre comillas, la tabla ouija se viene a la cabeza, los muñecos vudús, la brujería, los rituales, que la tierra es cementerio, que el sacrificio, etcétera. ¿Qué tanto esto es cierto? ¿Qué tanto esto es realidad? Entonces vamos a hablar de lo más popular. Lo primero que muchas personas piensan cuando les hablan del espiritismo es que es un fraude. ¿Por qué? Porque pues suponen que hay gente que simplemente con ánimo de lucro engañan a otros, imitan cierto tipo de comunicaciones con los espíritus y posteriormente cobran cierta cantidad de dinero, ¿no? Que hablo con su familiar, pero páseme de 200,000 pesos, por ejemplo. Eso pues, es lo que se confunde cuando pues inicialmente dicen espiritismo. Lo que yo quiero aclarar, y para pues desmentir eso, es que pues basándonos en cierta lógica, encontramos que el espiritismo tiene una enseñanza moral muy profunda, muy amplia, ¿sí? E inclusive es uno de los objetivos principales, y una de las cosas que enseña es que el espiritismo no acepta diezmos, no acepta ofrendas, que ningún espiritista que estudie realmente a la doctrina como debe ser estudiada, no se lucra del espiritismo, que cualquier práctica, por más mínima que sea, o asistencia, es totalmente gratuita. Si alguna persona llega a cobrarles hacia 2,000 pesos por algún tipo de comunicación, no está representando al espiritismo. Entonces, bajo esta lógica, si ustedes dicen que pues, realmente es un fraude, el objetivo de este fraude, ¿qué es? Ganar dinero. Y les estoy diciendo, cualquier espírita, cualquier espiritista, no busca el lucro económico, ni lo va a aceptar, ni mucho menos. Esta es la primera cosa. Fraude no es el espiritismo. ¿Qué comunicación con el diablo, con el demonio? Entonces, ¿de dónde nacen estas cosas? Principalmente ciertas religiones refieren e inclusive hacen una analogía en donde dicen que comunicación con los espíritus es comunicación con los demonios. Hacen la analogía, inclusive prohíben, no se puede hablar de espiritismo porque eso es comunicación con el diablo, con Satanás, bueno, etc. Entonces, pues vamos a analizar un poco según esta lógica, este precepto. Comunicación con el demonio, comunicación con el diablo. Estas religiones en común, ¿cómo es la historia que cuentan con respecto a la existencia del diablo, la existencia de los demonios? Según esta lógica, pues basándonos en la existencia de un Dios, se refiere a la existencia de un Dios único, perfecto, en todas sus virtudes, infinitamente perfecto. Sabemos que si este Dios que hablan tiene algún defecto, por más pequeño que sea, sería imperfecto, porque para ser perfecto tiene que tener todas las virtudes y todos los atributos. Y si tiene una imperfección, no puede ser Dios, por lo tanto, Dios no existiría. Entonces, Dios debe ser perfecto en todos sus aspectos. Que este Dios, a su vez, cree unos seres, sus hijos, y que en algún momento estos seres o estos hijos se rebelaron, es lo que cuenta, ¿cierto? Se rebelaron y Dios de castigo los condenó al exilio eterno, que los condenó al fuego del infierno eterno, etcétera, y nunca los perdonó. Entonces estos seres viven en el exilio, viven llenos de dolor, llenos de odio, con ánimo del mal, y nunca van a ser perdonados. Ahora yo les pregunto a ustedes, si ustedes tienen unos hijos, si ustedes tienen sus hijos en su casa y sus hijos cometen un error, ¿ustedes no lo perdonan? Si ustedes tienen el mismo hijo y comete un error, 2 errores, 3 errores, 4 errores, todos los errores que quieran, ¿ustedes no lo perdonan? ¿Y hasta cuándo lo perdonan? Todas las veces que sea necesaria, hasta que su hijo recapacite, se transforme, piense todo esto. Si eso lo hacen los seres humanos, los hombres, que somos tan imperfectos en 10,000 formas y en 10,000 cosas, si esto lo hacemos los seres humanos, ¿por qué Dios no lo haría? Entonces, ¿qué significaría que Dios simplemente no es tan misericordioso, que no perdona, etcétera? Entonces estaríamos hablando de un Dios imperfecto. Entonces, eso tumba la teoría, porque si un Dios tiene alguna sola imperfección, ¿sí?, no sería Dios. Entonces, todo esto tumba la teoría desde la base de que Dios existe.
Ahora lo que dice el espiritismo, ¿qué es? Que el demonio, que el diablo, que todo esto no existe, que lo único que existe realmente son espíritus creados por Dios. Los espíritus cuando viven son los hombres que viven sobre la tierra, caminan sobre la tierra, y cuando mueren pues regresan a su forma primitiva natural, que son los espíritus, que tienen diferente grado de moralidad. ¿Qué significa esto? Que unos son con unas tendencias a hacer el bien, otros con otras tendencias a hacer el mal, pero como los hijos, eventualmente van a ir cambiando, van a ir aprendiendo de las experiencias y van a ir mejorando. Entonces el espiritismo dice que el demonio, el diablo no existe, que todos los espíritus de personas que fallecieron están acá para mejorar y van a ser perdonados y van a pasar diferentes pruebas para mejorar. Entonces la comunicación que refieren ciertas religiones con los demonios, con el diablo, no existe, partiendo del hecho que el diablo y los demonios, el espiritismo no le ve la razón de su existencia, y como les dije, no es lógico que existan bajo los preceptos que ellos manejan, ¿sí? Entonces el espiritismo no es comunicación con el diablo, no es comunicación con el demonio, no son pactos con el diablo. Brujería, entonces el espiritismo es otro que se escucha. Cuando ustedes van caminando por la calle, van por la tercera, y llega una persona y les pasa un papelito y le dicen: le ligo a su ser amado, le ligo a la persona que usted ama y quiere sin hacerle daño. Esto es espiritismo. Volvamos a lo mismo. ¿Qué dicen estas personas? Primero, estas personas le prometen a uno cosas totalmente superficiales. Como ya hablamos, la enseñanza del espiritismo es una enseñanza que se basa en la parte moral, una enseñanza profunda, y asimismo sus acciones van dirigidos hacia eso. La brujería, cuando refieren a hacer brujería, ¿qué es? Fines totalmente superficiales, fines totalmente banales. Aparte de eso, practican ciertos ritos y, como siempre, cobran, ¿no? Que deme 300,000 pesos pero páseme la prenda, la ropa interior, el calzoncillo, páseme todo lo demás y le conseguimos a su ser amado. Entonces les pregunto yo, ya habiendo hecho lo que hemos hablado en esta charla, ¿eso sería espiritismo? El espiritismo no es ni aprueba prácticas como la brujería, la santería, el vudú, la magia negra, la adivinación del futuro. El espiritismo no es brujería, como les dije, el espiritismo no necesita rituales ni los usa. El espiritismo no tiene un ánimo de lucro, no acepta ninguna recompensa material, y el espiritismo, el único objetivo real que busca es la transformación moral del hombre. Esto será espiritismo cuando dicen amuletos para la buena suerte, la lectura de las cartas, del tabaco, adivinar el futuro, riegos, baños y amor eterno, sacrificios y rituales. ¿Esto es espiritismo? No, el espiritismo no adopta gestos de reverencia, señales cabalísticas, danzas, rituales, ofrendas, ni cualquier otra forma de culto exterior, común es una serie de religiones y sectas. El espiritismo no necesita el uso de amuletos, de talismanes, de inciensos, de velas, de hierbas, de bebidas, de aceite u otros objetos. El espiritismo es una religión, eso es otro mito que hay, no, que el espiritismo es la nueva religión que hay. ¿Por qué dicen que religión? Pues porque el espiritismo toca muchos temas con respecto a Dios, al alma, etcétera. Pero entonces, realmente eso no es una religión. El espiritismo no es una religión. ¿Por qué no es una religión? No tiene dogmas de fe, no tiene una estructura clerical, no tiene altares, ceremonias, procesiones, sacramentos, sacerdotes, jefes o maestros religiosos. No es una religión, pero respeta cada una de ellas, e inclusive exaltando el valor que hay dentro de cada religión, porque todas las religiones tienen algo de verdad y algo de virtuoso, sin decir que sea el espiritismo dueño de una verdad absoluta, porque no lo es. El espiritismo eventualmente se va modificando. Otra cosa, el espiritismo, como les dije, tiene consecuencias religiosas. ¿Por qué? Porque es una filosofía espiritualista. Toca forzosamente bases fundamentales de todas las religiones, tales como son Dios, el alma, la vida futura, pero no es una religión constituida, dado que no tiene culto, rito ni templo. Entonces, resumen, el espiritismo no es una nueva religión. Entonces, ya hablando un poco de los temas, de los mitos, entonces, ¿qué tenemos? Que el espiritismo no es brujería, que el espiritismo no es fraude, que el espiritismo no es comunicación con el diablo, no es comunicación con los demonios, que en el espiritismo no hay talismanes, no hay ánimo de lucro, ¿sí? Y que aparte de eso, el espiritismo no es una religión, sino es una doctrina fundamentada y muy estructurada, muy bien fundamentada. Entonces, ahora sí vamos a hablar, ¿qué es el espiritismo?
Entonces, el que definió el espiritismo, como les dije, fue Allan Kardec, Hipólito León de Nizar-Rivail, que posteriormente se dio a conocer con el seudónimo de Allan Kardec. Personaje que, como les mencioné anteriormente, vamos a hablar posteriormente en otras charlas. Él publica el libro de los espíritus, que vamos a entrar igual en más profundidad de otra charla. El libro de los espíritus es el pilar fundamental del espiritismo. En este libro se dan las bases y los pilares básicos de todo lo que estudia y es el espiritismo. Al crear el espiritismo lo crea y refiere que ¿qué es el espiritismo? Es una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Es una ciencia de observación y una ciencia práctica, ya que estudia las relaciones que pueden establecer los hombres con los espíritus, la naturaleza del espíritu y todo lo que gira alrededor del espíritu. Lo estudia de una manera observacional, aplicando el método científico, está abierto a cualquier crítica, observación y está visto bajo la lógica del hombre que la quiera poner a prueba. Y como doctrina filosófica, estudia todas las consecuencias morales que se desprenden de semejantes relaciones con los espíritus. A su vez, cuando se publica el libro de los espíritus, se dieron unas bases, unas pautas y se crean unos fundamentos del espiritismo que aquí los vamos a tocar de manera muy general y de manera muy básica, pero son temas realmente muy complejos que posteriormente vamos a detallar con más calma uno por uno. Entonces, ¿cuáles son esos fundamentos del espiritismo? ¿Cuáles son esas bases realmente del espiritismo que lo sostienen? Uno está Dios, la creencia en la existencia de Dios, de la inmortalidad de alma, de la reencarnación, de la pluralidad de mundos habitados, de la comunicabilidad de los espíritus y principalmente lo que sostiene toda la doctrina es la moral espírita siguiendo el Evangelio de Jesús. Entonces, hablando uno por uno de los fundamentos a muy grosso modo, encontramos primero como fundamento básico, pilar básico, la existencia de Dios. Hay muchos conceptos también entre la gente que espiritismo es adorar a ciertos espíritus. Eso es falso. Espiritismo es la creencia inicial, mente principalmente en Dios, como una inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, como le dije, eterno, único, inmaterial, inmutable, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, infinito en todas sus perfecciones, como le referí. Si supiésemos que fuera imperfecto en solo uno de sus atributos, ya no sería Dios. Entonces, pilar fundamental, la existencia de Dios, que a su vez también hablamos de la existencia del espíritu, refieren de la inmortalidad del alma. Entonces, ¿qué es el espíritu? El espíritu es lo que nosotros somos. Nosotros se refiere a que somos un espíritu con cuerpo, no un cuerpo con espíritu. El espíritu es la conciencia o el principio inteligente que existe en el hombre, la conciencia, la individualidad. Eso es el espíritu, que existe antes de la vida del cuerpo y que persiste posterior a la vida de este, cuando este fallece. Eso es el espíritu y dentro de los pilares fundamentales refieren sobre la inmortalidad del alma. De la reencarnación, como les dije antes, si nosotros nos ponemos a mirar y solo tuviéramos una vida, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños, los que nacen en la pobreza y al mismo tiempo los que nacen en la riqueza? Los que solo viven 10 años a los que viven 80, los que nacen deformes, los que nacen quemados, con malformaciones, sufriendo 10.000 cosas, y los que nacen con la opulencia, y los que nacen con absolutamente todo, todas las comodidades del mundo. Bueno, perdón un segundo que tenemos un pequeño problema técnico que ya vamos a solucionar. Bueno, volviendo a la reencarnación, entonces, ¿qué pasa con esas personas, con esos niños que nacen enfermos, deformes, con diferentes dificultades, en la pobreza extrema? ¿Qué pasa con todas estas personas? ¿Por qué unos sí tienen derecho a nacer con todas las comodidades y otros no? ¿Por qué unos tienen derecho a vivir 5 años, 10 años y otros tienen derecho a vivir 80, 90, 100 años? Eso no sería justo. Y como les digo, si la existencia del ser humano solo fuera uno, eso realmente no sería justo. Entonces, actos que no refieran justicia provenientes de un Dios que según esto son lo que creó todo esto, no sería un Dios justo, por lo tanto sería un Dios imperfecto, por lo tanto no sería Dios. La única manera en que el espiritismo explica esta aparente injusticia es que refieren sobre la reencarnación. Entonces, ¿qué dice? Que el espíritu tiene que vivir diferentes vidas en donde tiene que pasar diferentes pruebas. Entre esos a veces nace con dinero, sin dinero, pobre, rico, y que según las cosas que haga bien o mal,
una vida existente tiene que pagar por el mal que hizo o ser recompensado por el mal que ya ha hecho. Y que bajo estas mismas pruebas mejora en la parte moral, en la parte intelectual y todo estos números de vidas se dan con un fin del perfeccionamiento del espíritu. Que así se explican las aparentes desigualdades que hay entre las personas. Que si realmente la vida fuera una sola, sería totalmente injusto, por lo tanto un Dios injusto, por lo tanto un Dios imperfecto, por lo tanto no sería Dios. Y todo esto se explica, toda esta justicia, a través de la reencarnación. La pluralidad de mundos habitados, otro concepto que habla el espiritismo. Lo que dicen que sería poco razonable pensar que todos los planetas, todas las estrellas que hay, que ni siquiera las hemos podido contar, que ni siquiera el hombre con la ciencia tan adelantada que tiene sabe cuántas estrellas hay en todo el universo, que ni siquiera puede conocer los límites de este y estos que sí existen. Sería absurdo pensar que solo el único planeta que estaría beneficiado con la vida sería el planeta Tierra. Entonces, la pluralidad de mundos habitados que habla que en diferentes estrellas, en diferentes planetas también se crea vida y esta vida se usa como práctica para que el espíritu pueda avanzar y mejorar tanto en su parte moral como en su parte intelectual. Ese es el fundamento de la pluralidad de los mundos habitados. Otro concepto es la comunicabilidad de los espíritus. Entonces, ¿qué refiere el espiritismo? El espiritismo dice que los espíritus, el mundo espiritual, está muy ligado a los hombres. Entonces, que los espíritus influyen constantemente en las acciones y pensamientos, tanto de manera positiva como negativa en el ser humano. Que estos espíritus, aunque se comunican de esta forma, también se pueden comunicar de una manera más directa, que es la cual nos dan las comunicaciones a través de una persona llamada medium. Este medium sirve de puente entre los espíritus y los hombres y a través de los espíritus pueden tener manifestaciones físicas para poder comunicarse. Esto realmente es el principio de la comunicabilidad de los espíritus. Y como fundamento final, pero el fundamento base de todo el espiritismo, lo que realmente caracteriza a la persona que estudia el espiritismo es la moral espírita. Basada esta moral en el Evangelio de Jesús como máxima para la vida moral. Quiere decir, es la práctica de lo que decía Jesús, amarse los unos a los otros, es la práctica de la caridad, es hacer todo con un fin de perfeccionamiento moral, con el fin de ayudar a los demás. Aquí es que se reconoce realmente el que estudia el espiritismo. Estos fundamentos y estas cosas se estudian para conocer los conceptos y conocer cómo se producen diferentes fenómenos, pero realmente el pilar fundamental y el objetivo fundamental del espiritismo es la moral, es la práctica de la caridad. Esto es el espiritismo, esto es por lo que se reconoce realmente a una persona representante del espiritismo. Se basa, como les dije, en el Evangelio de Jesús y en todo lo que enseña Jesús, amarse los unos a los otros, la práctica de la caridad. Esto es espiritismo. Entonces, ya sabiendo qué no es el espiritismo, como les mencioné anteriormente, dejar claro, no es brujería, no es fraude, no es comunicación con demonios, no son ritos, no son talismanes, no son sacrificios, no es religión, es una doctrina que realmente lo que hace es estudiar de una manera, bajo un método científico, la comunicación con los espíritus, es una ciencia de observación que tiene como un fondo una filosofía moral. Que como decía Allan Kardec, se reconoce al verdadero espírita por su transformación moral y por sus esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Como pilar fundamental y objetivo es la enseñanza a los seres humanos para la transformación moral. Eso principalmente es el espiritismo. Espero que haya quedado un poco claro algunos conceptos sobre qué es y qué no es, sobre algunos mitos. Me gustaría mucho que las personas que pues realmente tienen alguna observación, alguna crítica o que simplemente tengan alguna pregunta a través del chat, nos comuniquen, nos den sugerencias. Está abierto el chat para que puedan hablar. Espero les haya gustado y posteriormente tendremos otras charlas que les vamos a avisar con anticipación acerca de las fechas y de los temas que se van a realizar. Bueno. Bueno, estamos con el chat abierto para los que quieran preguntar.
Bueno, tenemos el chat abierto, estamos esperando sus preguntas, sus sugerencias con respecto a eh, que alguna duda sobre la exposición, alguna duda sobre pues, este tema básico, sobre algún concepto, sobre algo dicho en la exposición. Les recuerdo que el chat está abierto, pueden preguntar, dirigirse a cualquiera de los expositores. ¿Mm? Como les dije, la página está abierta, cualquier sugerencia también se puede hacer por la página, cualquier duda, cualquier aporte que necesiten. Muchas gracias a Paem, muchas gracias, muy buena charla, felicidades. Super Pili, muchas gracias. Bueno, espero que haya quedado muy claro. Como les repito, el chat está abierto, tienen dudas, tienen preguntas. ¿Mm? Gracias a Germán de Guatemala, gracias a Juan. Espero se hayan aclarado. Como les digo, tienen preguntas, dudas, sugerencias, aportes, lo que ustedes en este momento, para eso se creó este chat, para eso se hizo en línea. Caro, pregunta, ¿me pueden aclarar más sobre la comunicación con los espíritus? Como les digo, la comunicación con los espíritus, aquí yo les voy a aclarar un poco de una manera un concepto muy básico. En otras charlas se va a aclarar ya inclusive como la fisiología de esta comunicación, como la parte realmente cómo funciona, cómo se acciona, pero así a grosso modo simplemente los espíritus lo que refieren es que conviven con todos nosotros en un mismo plano, que tienen constante influencia sobre la mente de las personas y sobre las acciones, y que para comunicarse con medios físicos existen personas que se denominan mediums, que estos mediums tienen propiedades físicas diferentes a otros y que a través de estos mediums se pueden producir ciertos fenómenos físicos como la escritura, como moverse objetos, etcétera, que así es como se comunican. En la charla siguiente vamos a ver un concepto más amplio de cómo se dieron las primeras comunicaciones serias como la doctrina espírita como es. Espero se haya respondido la pregunta, pero como te digo, más adelante se va a dar una charla mucho más detallada con respecto a cómo se produce el fenómeno de la comunicación. Alma, muchas gracias, clara y sencilla, los visuales excelentes, los felicito, muchísimas gracias. Edinson Cortés pregunta a Camilo, ¿por qué hay personas que practican el espiritismo, brujería y pueden conseguir información que solo un desencarnado sabe? Por lo mismo, porque muchas veces, inclusive miremos el tipo de información que ellos manejan, miremos las informaciones que ellos refieren, qué tanto esta información es verdad, qué tanto es mentira. La otra cosa, hay muchos textos, como les digo, que hablan sobre ciertos temas espirituales, sobre ciertos temas que las personas que han fallecido conocen. Hay muchos escritos que no solo hay en espiritismo y que hay cierta porción de realidad, pero como les digo, el espiritismo es el estudio serio de todo esto, ¿sí? El espiritismo ya es la parte fundamentada de todo este concepto, de toda esta doctrina, de una manera seria y detallada. Otros textos pueden que existan realidades, puede que no existan realidades, pero como les digo, habrá alguna porción de realidad y habrá una porción de mito. Estudiemos bien este tipo de comunicaciones, estudiemos bien lo que las personas que se dicen brujos, el conocimiento que estos tienen, y verán que vamos a encontrar que hay muchas cosas que son falsas. ¿Qué más preguntan por acá? Bueno, ¿cómo puedo adquirir más información? En la página hay ciertos links en donde están los diferentes libros de la doctrina espírita, donde están links que llevan a libros, los principales, los básicos de Allan Kardec. Otros links, los libros son totalmente gratis, se pueden descargar gratis sin ningún, como les digo, ánimo de lucro. Ahí están en la página y los pueden encontrar perfectamente. Para comenzar a estudiar pues la doctrina sería bueno iniciar con los libros de Allan Kardec o con ¿qué es el espiritismo o doctrina espírita para principiantes? Respondiendo a otra pregunta que hay por ahí. Bueno, sigamos, es que llegan hartas. Sí me gustaría una conferencia de reencarnación. Vamos a hacer conferencias diferentes sobre los fundamentos del espiritismo, desde qué es Dios hasta la reencarnación, pluralidad de mundos. Todo esto lo vamos a hacer con calma de una manera sencilla y práctica. Para Diana, que nos preguntó. Jonathan, muchas gracias por difundir, muchas gracias a Jonathan. Bueno, gracias a Carlos Cortés.
¿Medium es lo mismo que canalización? No, o sea, mediums es, como les digo, son personas que tienen ciertos facultades y facilidades físicas para comunicarse con el mundo espiritual. Canalización es algo diferente. Canalizar es como un instrumento de ciertos mediums, que tiene que ver con la concentración y con otras cosas. O sea, mediums es el concepto de la persona que comunique el mundo espiritual con el mundo corporal. Canalización ya es otra cosa pues diferente, ya es como un instrumento dentro de los muchos que tiene la mediunidad. ¿Qué más? A ver, por acá el libro del espiritismo en su simple expresión también puede ser inicio para estudiar la doctrina. También el libro en su más simple expresión, que es el espiritismo, doctrina y espíritu para principiantes. Hay otros que inicialmente arrancan con el libro del espiritismo de Kardec, que también es totalmente válido. La idea es que ustedes busquen algo que se acomode a ustedes. John Henry. Bueno, saludos. He intentado, no he podido ver ni escuchas. He intentado, pero no puedo ver ni escucharla. Álvaro Vélez. Enson Cortés, gracias, muchas gracias a Enson. Natalia, dice, como les digo, Álvaro Vélez, la conferencia se graba y será enviada por el Boletín Espírita. Gracias a Milton. Lo de tesis y transcomunicación instrumental es muy interesante. Gracias, Andrés. Gracias, Milton, otra vez. Super Philip. Claudia, que dice, ¿por qué si el espiritismo viene de tiempos atrás? Porque aún no es tan conocida en la actualidad. El espiritismo como doctrina es muy conocida, pero como todo, si tú te pones a buscar textos, por ejemplo, en internet, vas a encontrar muchísima información. Si tú, por ejemplo, vas a las ciudades, por ejemplo, vas a Brasil, vas a encontrar que inclusive hay centros espíritas gigantes en donde se da la doctrina del espiritismo, en Francia, en Europa, en América, sino que simplemente pues no es tan popular como ciertas otras cosas. Como te dije, no es una religión, no se preocupa tanto por los fenómenos ni como por el fondo. Entonces, por eso pues la gente se interesa más como en el fenómeno, como en la brujería, como en todo esto, que pues realmente es un estudio serio de la doctrina. Pero conocida sí es muy conocida en diferentes países. Hay centros gigantes en donde enseñan el espiritismo constantemente. Juan, ¿existen mediums que no emplean bien sus facultades? Sí, claro, como todos. O sea, como les digo, el medium es una persona como cualquier otra. El medium es una persona que realmente puede tener tanto inclinaciones buenas como malas, que lo que le da su facultad de mediums inicialmente son los factores físicos, pero lo que hace persistir esta facultad y que sea utilizada en bien o en mal depende de su parte moral, cómo la trabaje. Entonces sí, hay mediums que realmente no emplean bien las facultades que tienen y por eso pues tienen consecuencias que posteriormente vamos a hablar más detalladamente sobre los mediums. Bueno, Claudia, ¿por qué si el espiritismo viene de tiempos atrás? Ya la contamos. Claudia, otra vez. Bueno, principalmente eso. Yo creo que ya no aparecen más preguntas. Espero les haya gustado. Espero que esto haya despertado el interés sobre el estudio serio del espiritismo. Como les dije, esto fue una charla muy básica, conceptos muy generales. Vamos a hablar a mayor detalle y a mayor profundidad sobre otros temas en diferentes charlas. Acá los dejo con Camilo para que siga hablando con ustedes. Gracias.